Vamos a dar inicio con nuestro gran amigo Pablo Ochoa, se conecta desde Panamá, con un tema que creo que es de una relevancia muy alta y es lecciones aprendidas en la pandemia COVID-19. Durante estos 2 años y medio ya que estamos dentro de este proceso, hemos aprendido muchas cosas, hemos muy posiblemente desarrollado nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevas estrategias. Por eso, Pablo, desde Panamá, nos va a hablar sobre esas lecciones aprendidas en la pandemia. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos en este evento organizado por IPS. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Clever. Gracias a Dios por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes y con toda esa gente que está ahorita ahí viéndole en su teléfono celular, viendo en su computadora, en su trabajo. De verdad que a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar, porque sin ustedes esto no tiene razón de ser, y para ustedes este tipo de actividades. Y me sumo a unas palabras importantes, a dos frases importantes que han mencionado. Muchas veces nosotros debemos dar en lugar de recibir, y en este caso quiero destacar el esfuerzo que hace Clever Parra con su organización IPS desde Ecuador para toda la región. Estando de cumpleaños, más bien está brindando esta oportunidad, y eso quiero reconocerlo públicamente, porque el que no hace nada no se equivoca. El que hace y encima da, pues merece mi respeto y mi admiración. Y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar las palabras que mencionó David. También, muchas gracias, Pablito. Gracias, hermano, y de verdad merecido de todo corazón. También quiero mencionar como segunda frase las palabras del doctor Calatrava. Fíjense el análisis que hace una persona que tiene una representación regional muy grande para el continente europeo. Y voy a comenzar a compartir mi presentación también, porque de eso se trata, el hecho de que nosotros podamos entender que de alguna u otra manera nuestras acciones tienen que estar orientadas para focalizar en todo momento lo mejor que nosotros podemos desarrollar a futuro, y eso, de alguna u otra manera, tiene que partir de una reflexión. Y cuando el doctor Calatrava reflexiona, dice, tenemos un fracaso importante por los millones de accidentes de trabajo. La gente debería ir a la empresa a sumar, no a restar. Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, no está la misión lograda, tenemos que buscar los mecanismos para lograrlo, y tenemos que entender cuáles han sido las lecciones aprendidas. Y justamente en pandemia, he estado recurriendo diferentes escenarios y preguntándole a amigos, oye, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos aprendido también? Entonces, independientemente de los escenarios de los países, les voy a pedir el apoyo que en este momento en el chat coloquen todos en el YouTube desde qué país se está conectando. Coloque su país, coloque la organización. Vamos a interactuar aquí, porque tenemos que entender que muchas veces estas lecciones aprendidas son importantes. Fíjense que yo coloco entre mis presentaciones, así como está la parte curricular, coloco especialista en error de comunicación, pero es porque los he cometido todos. He puesto 500 tarjetas rojas, he peleado con gerentes, subgerentes, superintendentes, entes y demás entes. A mis 23 años de edad, a los 23 años de edad, renuncié a la primera empresa petrolera del mundo. Para ese momento, esa primera empresa petrolera del mundo quería llenar un tanque de almacenamiento de crudo sin tener listo el sistema de extinción de incendios. Fíjense cómo estos 23 años no es ahorita, no se preocupen. Eso fue estaba mandando Simón Bolívar para ese momento. Entonces, nosotros debemos entender, y quiero disculparme de manera anticipada si digo alguna palabra que no debo, que no es correcta, que me expreso de la manera incorrecta, porque esa simple imagen que vemos ahí tiene muchos significados. Entonces, si digo alguna palabra que no debo, mil disculpas de manera anticipada. Pitillo, bombita, pajita, pajilla, popote, sorbete, sorbete, canudo, canuto, canillo. Y si viene a Panamá, cuando usted pida ese instrumento que debe para tomar la bebida, le llamamos carrizo. Entonces, fíjense que entre las lecciones aprendidas está que muchas veces todos nosotros hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores. Errores cuando comíamos helado, errores cuando estamos más grandes de repente y nos llevan a la seccional en el colegio
porque dijimos una palabra que no sabíamos que estamos diciendo, pero la dijimos y era una obscenidad. Pero nosotros tenemos que agradecer la posibilidad de reflexionar, de entender lo que está pasando. Y para esto, lo más importante también es entender que nosotros muchas veces creemos que la seguridad es un elemento que deben hacer los demás, pero no los que trabajamos en seguridad. Que la prevención es para los demás, pero no para nosotros. Es como la persona que se coloca el cinturón de seguridad en el carro de la empresa, pero en su carro no tiene cinturón de seguridad o no lo usa. Entonces, muchas veces esas lecciones aprendidas nos cuesta a veces hasta generar el espacio para decir, oye, David, Clever, usted, compañero que está en el YouTube, ¿cuál fue una lección aprendida? Entonces, por favor, ayúdenme ahora. Cada uno va a colocar una lección aprendida en pandemia. Esa es su lección. Usted la está compartiendo con nosotros. No tiene que ser que esa lección sea la misma para todos, no. Su lección. Yo cuando comencé a dar clases por Zoom, después que llevo como 15 minutos dando clases, me dice el alumno, profesor, ¿usted está ahí? Sí. Voltee la cámara, que es que le vemos los pies. Entonces yo, Zoom, ¿dónde es que se voltea la cámara? Y aquí está, y ahora es StreamYard. Y ahora entonces, y luego era Webex, y después salió Meet. Entonces, todos nosotros tenemos que agradecer, entre todas las cosas malas, a Dios por la oportunidad que nos está dando para poder reflexionar sobre lo que hemos vivido, esta situación importante que llamamos pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Por supuesto, este virus causa la enfermedad de nombre COVID-19. Entonces, yo lo que quiero principalmente, y es lo que queremos en IPS, es lo que quiere David, es lo que quiere Clever, es lo que queremos todos los que estamos acá, es que usted disfrute esta conferencia. Así como ese momento maravilloso en que nació mi hijo Nelson Enrique. Bueno, perfecto. Así como está Marianita y Manuela. Nosotros tenemos que hacer que la gente disfrute su trabajo, no que vaya a sufrir en su trabajo. Nosotros queremos reiterar que dentro de esta situación que hemos vivido, una de las cosas que yo he aprendido y que he valorado muchísimo más es que no hay nada más importante que la familia. Nada. Las cantidades de videollamadas que hicimos a la gente que queríamos mientras estamos en pandemia es algo que yo agradezco. Yo no sé a quién, si es a Zoom, a Meet, a toda esa gente que nosotros no conocemos porque nos permitió comunicarnos. Pero usted se imagina esta pandemia sin la posibilidad de comunicarse. Si ya tenemos un incremento importante en cifras alarmantes por el compartir, imagínense el hecho de que no pudiéramos comunicarnos. Usted se imagina esta pandemia sin la gente de los deliveries, la gente que llevaba comida a su casa, medicina. Usted se imagina esta pandemia sin videos importantes como este de la niña Sara. Voy a colocar una partecita nada más. Imagínense esa niña transmitiendo un mensaje desde su familia sobre la gente que estaba comprando papel sanitario sin necesidad, sin quererlo. Y ella entonces, con su delicadeza, con su sutileza, comenzó a abrir los ojos a mucha gente que decía, oye, ¿qué es esto de los coronavirus? Son muy pocos los videos que se focalizaron en la atención de los niños. Entonces, todos nosotros veíamos, hoy murieron 5, hoy murieron 3. Llegó el virus al país y generamos un estrés extremadamente importante sin generar información positiva, solo una información descriptiva. Es como que si en la empresa estuviéramos diciendo, hoy tuvimos un accidente, mañana tuvimos 3 accidentes, mañana en la semana hemos tenido 18 accidentes, pero nadie te dice cómo prevenir. Nadie nos dijo cómo prevenir de manera asertiva. Claro está, había mucha desinformación porque el país donde se registran los primeros casos, un país extremadamente cerrado. Nosotros nos enteramos de la pandemia porque se fugaron unos videos que a veces pensamos que eran editados. Entonces, yo quiero
que la primera reflexión que nosotros, la segunda, porque la primera es nada más importante que la familia, entender que hubo una gente que estuvo muy centrada en transmitir información positiva. Y esa es la gente que casi nunca se equivocó. Este video de esta niña permanece intacto, intacto, o sea, no hubo un cambio en la información. Entonces, aprendemos que cuando transmitimos información que más bien nos brinda herramientas positivas, perduramos en el tiempo, permanecemos en el tiempo y no generamos crisis que no ayudan para nada. Entonces, nosotros debemos entender que esto es importantísimo. ¿Recuerdan el segundo video? Este video, mire, vean, imagínense hace 2 años, para esta misma fecha, o en marzo, estar hablando de mascarillas. Fíjense, esta gente en la República Checa tuvo el menor registro de fatalidades en pandemia. ¿Y por qué? Ellos inmediatamente comenzaron a ver el escenario desde otro punto de vista. Esta gente en massforall.org lanzó una campaña publicitaria. Este video no ha perdido ni perderá vigencia, porque nosotros cuando veíamos a alguien con mascarilla, más en los aeropuertos, más a los asiáticos, decíamos, mira, ve, seguro está enfermo. Mira, ese a lo mejor tiene leucemia, tiene cáncer, tiene VIH. O cuando veíamos a la gente con mascarilla o con tapabocas, con cubrebocas, lo veíamos como algo, como ese está enfermo. Y resulta que ese era el inteligente, porque ya había aprendido en sus países, principalmente en los asiáticos que tuvieron esta pandemia inicialmente, qué era lo que estaba pasando. Entonces, el cambio de perspectiva, el estudio que hizo esta gente, no nada más del virus como virus, estudiaron la partícula como partícula. Y ellos dijeron, tú me cuidas y yo te cuido. Entonces, estos señores de la República Checa, con esta página massforall.org, fueron los primeros que, en contra de la OMS, en contra de lo que decía mucha gente, le dijeron a sus pobladores, hay que protegerse. Y en 3 días fabricaron 10 millones de mascarillas y comenzaron a darle mascarillas a la gente. Es ahí donde comienza la lucha entre que si esta pandemia era respiratoria o no era respiratoria, y comienza esta guerra, y mucha gente se burló de ellos y ellos más bien le decían, tómate tu foto y públicala que tienes tu mascarilla puesta. Entonces nosotros también llegamos a ver este video que fue maravilloso sobre el distanciamiento. Señores, estos videos siguen vigentes. Entonces, nosotros a veces decimos, no, lo que fue la pandemia es porque ya estamos diciendo como que si salimos de ella, pero hay que estar muy atentos. Hemos superado una parte muy fea de la pandemia, la parte más crítica. Ahora ya tenemos más conocimiento. Entonces, tenemos que reflexionar y comunicar esto. ¿Usted recuerda cuando nosotros comenzamos y todo el mundo comenzó a decir, no, que había que desinfectar los zapatos? Había que, descontaminar los zapatos y desinfectar la gente. Y salió un señor diciendo, esperen, esto es un virus que se transmite así. Ese señor se llama Peter Payot, que fue es el director del London School of Hygiene and Tropical Medicine. Este señor hizo una entrevista maravillosa que fue una docencia junto a Jay Walker, curador de TED-Med, donde nos dijeron cómo era el virus, qué estaba pasando, pero lo hicieron de una manera tan pedagógica que nos permitió desarrollar los cursos de bioseguridad. Entonces, nosotros tenemos que entender que la visión que se tiene cada vez tiene que ser integral. Mientras la OMS decía, esto no es un virus de transmisión respiratoria, este ingeniero, José Luis Jiménez, decía, es un virus respiratorio, hay algo que se llama aerosoles. Y comenzó a publicar información y decía, no, sí, están los fomites, perfecto, o los fomites, que llegan a una distancia de 2 metros, pero espérate, tienes gotas balísticas, para eso sirven las pantallas faciales, pero también son los aerosoles. Entonces nosotros comenzamos a ver que los aerosoles eran, como decía, esas gotas que no eran las grandes, que eran de 100 micras, que caían en poca distancia, ni las de 50 micras, ni las de 10 micras, sino que eran
más pequeñitas y comienzan de menos de 10 micras a flotar en el aire, a quedar suspendidas. Y eso decía, no, eso no es posible, porque el tema era, imagínense, nosotros no, bueno, hubo gente que propició los pediluvios, pero nosotros le decíamos a la gente, ese pediluvio no funciona. ¿Por qué? Porque para que la sustancia que está colocada en el pediluvio, según la lista N del CDC, decía que tenía que estar el zapato 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, algunas sustancias hasta media hora. Y la gente seguía pidiendo los pediluvios. De hecho, ayer viajé de Caracas a Panamá y en el aeropuerto de Caracas todavía estaban las máquinas donde bañan a la gente con amonio cuaternario. Y decía, ¿qué sentido tiene seguir bañando a la gente con amonio cuaternario si el virus está por dentro? Usted lo bañó con amonio cuaternario, salió y conversó con la gente y le transmitió el virus porque alguien tenía COVID. Y todavía, pese a que Venezuela es signatario de esos documentos, tenemos en Panamá y en otros países también la necesidad de que esta información termine de llegar para que no sigamos haciendo eso. Yo recuerdo cuando salió en la primera publicación en el New York Times, que fue una publicación dedicada, elaborada por el New England Journal of Medicine, donde decía que el virus podía flotar hasta 30 minutos. Que no era que pululaban como los mosquitos, pero que el virus permanecía suspendido en el aire. Entonces, imagínense cómo todavía nosotros tenemos que seguir aprendiendo y entender que esto es como el humo del cigarrillo. Si usted está cerca de fumadores, ¿verdad? Recibirá mayor contacto, mayor humo, a que si usted está lejos. Entonces, nosotros cuando decimos qué lección hemos aprendido de esto, tenemos que seguir reflexionando. Esto no ha terminado todavía. Hay gente que ya ha publicado guías médicas donde dice que esto es un tema netamente respiratorio, pero un tema del virus permaneciendo en el aire, pero tenemos sobre todo que fortalecer que esos análisis de riesgo nos permitan entender que la amenaza no es nada más en la superficie, no. Es disminuir la presencia de personas en áreas específicas, es abrir las ventanas, aumentar los ventiladores, la ventilación para que se disminuya la carga viral que esté en un sitio. Y vean este ejemplo y entendamos esto para ir cerrando esta conferencia. Fíjense, el humo de un incendio siempre va hacia arriba, pero ¿dónde están las señales y los medios de egreso? Las señales de los medios de egreso, arriba. Entonces nosotros pretendemos que la persona se pare para observar las señales en los medios de egreso que están arriba. Y resulta que lo correcto es que señalemos abajo, que es donde está la verdadera información, que en caso de que se llene de humo, ¿verdad? La persona podrá hacer el desalojo porque en la parte de abajo está la señalización. Entonces, hay reflexiones, y aquí voy con este análisis, que a pesar de que las sabemos, las documentamos, no las implementamos. Entonces, nos cuesta, porque muchas veces no desarrollamos esto con trabajadores, muchas veces no hablamos de cómo nos sentimos nosotros con los trabajadores, muchas veces tenemos visiones distintas. Entonces, en esta pandemia, una de las cosas que hemos aprendido es que no necesitamos forrarnos de equipos de protección personal para contener el virus. Invito a todos a que si no han visto en Netflix la serie de Inspiration 4, Inspiración 4, véanla. Cómo llega la primera tripulación de astronautas, no gente común y corriente al espacio, ¿verdad? Con equipo de protección personal cada vez más liviano y nosotros todavía tenemos que estar luchando con la gente, ponte el casco, ponte las botas, No, hay algo que está fallando ahí. Entonces, aprendamos de cómo logramos incorporar a la gente en estas estrategias para que observen que la seguridad es un valor, no una prioridad. Cuando decimos safety first, seguridad primero, la misma organización que promovió safety first, seguridad primero, le dice ahora no la usen porque la seguridad no es una prioridad. Porque la prioridad significa que hoy sí, pero mañana puede ser que no. La prioridad hoy es conseguir trabajo. Después conseguir trabajo, la prioridad es cubrir las deudas, los compromisos. Resulta que la prioridad sube y baja, cambia. El valor permanece constante. Entonces tenemos que dejar de decir, no, la seguridad es una prioridad. No, la seguridad es un valor.
Pero eso debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos hizo reflexionar de que los niños, no había mascarilla para niños, no teníamos cómo dar información para los niños, había un solo video, el de Sara, para los niños, y sin embargo los niños eran portadores asintomáticos y fueron y seguirán siendo transmisores importantes de esta situación. Entonces, la familia, el trabajador, usted como prevencionista, tenemos que hablar de salud. Porque no sabemos si esto que vimos fue el peor escenario. No sabemos todas las consecuencias de las lesiones que dejan este tipo de afectaciones. ¿Y qué pasa si viene el SARS-CoV-3? ¿Qué vamos a aprender de esto? Seguimos esperando que vengan las mascarillas. Ahora hay que crear una mascarilla, una nueva tecnología. No, ya hay recomendaciones. Los CDC recomiendan reducir la exposición al virus fortaleciendo la ventilación. Eso lo dice en edificios de trabajo, en clínicas, en hospitales, en centros de salud, porque lo que quiere es disminuir que usted se exponga. Mejores esquemas de ventilación. Sí, ya hay una tabla hasta que te diga cuánto tiene que girar el ventilador por hora en un cuarto, en una oficina, en una sala de emergencia. Ya eso está. Entonces, estos virus están mutando. Y entonces hoy decimos, no, es el B1, no, es el A2, no, es el virus no sé qué cosa. Tenemos que ir prepararnos, reflexionar esto. Hay gente que está estudiando esto. Mientras tanto, la distancia, la mascarilla, la higiene de las manos, la vacunación, son soluciones. No son definitivas, pero son mitigaciones que nos han permitido y nos permitirán continuar con la vida. Entonces tenemos que entender también que los espacios cerrados son los sitios más peligrosos. Tenemos que garantizar, fortalecer esquemas de ventilación, cambios de aire, disminuir las concentraciones de las partículas en escenario. Entonces, oye, ¿cómo mide esa concentración? Usted no va a medir nada. Abra ventanas y deje que fluya el aire. Usted no tiene equipo para medir eso. Yo no tengo equipo para medir eso. No es mi expertise medir esa carga viral en un escenario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacerle caso a la gente que está haciendo estos análisis. Y las prácticas e intervenciones de ventilación a los fines de protección pueden reducir las concentraciones transportadas en el aire de esas partículas y eso disminuye la carga viral y eso es algo que tenemos que aprender y tenemos que comunicarlo. El airecito acondicionado encerrado, sí, claro, pero abramos, ventilemos. Entonces, nosotros tenemos que entender que mitigar y erradicar la vulnerabilidad que puede impactar al prevencionista siempre será asertivo. El prevencionista a veces nos aislamos y creemos que la seguridad es para los demás y resulta que tenemos que buscar hacia la familia también, hacia nosotros, porque nosotros tenemos que ser felices en este trabajo. Y este es un trabajo a veces muy frustrante, donde usted tiene que automotivarse, pero muchas veces no invertimos el tiempo en nosotros, en nuestra familia, y tenemos que hacerlo. Mientras más felices seamos nosotros, mientras más seguros estemos, mejor podremos impactar y propiciar una adaptación a los cambios. ¿Cuál será el siguiente cambio? Usted se imagina un virus que sea por contacto. Usted se imagina, no sé, piense, desarrolle, o sea, ¿qué lecciones les ha dejado a usted? ¿Qué aprendizaje le ha dejado? Gracias por la oportunidad. Espero que este espacio les haya servido de reflexión, nos haya permitido reflexionar. Y para despedirme les digo esto. En la empresa teníamos muchísimos trabajadores, muchísimos. ¿Sabes quiénes quedaron? Los que sabían un poquito de cada cosa, los integrales. Necesitamos que el que daba la charla de seguridad supiese de facturación, supiese de manejar estas plataformas, supiese del intercambio y la empatía con la gente, porque el que era el cerebrito, que nada más, el que se sabía la norma de A a Z, pero no era bueno comunicándose con la gente, ese no quedó. Ese tuvimos que salir porque no podíamos permitir en la empresa una persona por proceso. Entonces, la integralidad del prevencionista es un aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia. Gracias por la oportunidad. Clever, quedo el mando en sus manos, amigo. Muchísimas gracias por la oportunidad y bendiciones para todos.
Gracias, mi querido amigo. Me quedo con esta palabra que tú dijiste. Antes de pasar a las preguntas, tenemos cientos de preguntas en el chat, pero vamos a elegir una, por cuestiones de tiempo, vamos a elegir una David y una yo. Pero me quedo con este mensaje. La seguridad es un valor. No solamente la seguridad primero, sino la seguridad es un valor. En la semana anterior estuve con una directa invitada, Dolores Rico de España. Ella dice, eh, la seguridad no debe ser primero, la seguridad debe ser siempre. David. Claro que sí, mira, Clever, por acá quiero saludar a una gran colega que es Liliana Vega, ella es también salubrista y nos hace un aporte muy interesante. Y dice, buenos días y saludos para todos. Es muy importante que las estrategias vayan orientadas al autocuidado. Por mi parte, he implementado haciendo un despertar de conciencia enfocado al amor propio y me ha funcionado muy bien. ¿Qué opinas de eso, Pablo? Qué importante, David, de verdad, mire, el amor propio, o sea, qué importante es que nosotros nos valoremos y no perder tiempo en cosas que no son beneficiosas. No pelee con gente que usted no conoce. O sea, el hecho de que tengamos esa oportunidad de valorar en familia, como dice esta saludista muy reconocida, a quien aprecio en la distancia, aunque no conozco, nos lleva a reflexionar lo necesario que es que nosotros invirtamos ese amor propio, esos valores. Y estoy 100% de acuerdo también con lo que menciona Clever. La seguridad no es la prioridad. No hay empresa productiva que no sepa que la seguridad no es nada más un departamento, una gerencia, sino que es la forma de hacer las cosas, esa inversión en la felicidad, en el amor propio, en los esquemas de prevención, siempre serán beneficiosos, siempre serán asertivos. Gracias por ese comentario para ella y para ti, David, por citarlo. Muy bien, vamos a dar un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Víctor Manuel López desde Nicaragua. Él es un excelente profesional que siempre está apoyando en estos eventos. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Víctor Manuel López. Eres parte de nuestro equipo y no podía dejar de nombrarte. Querido amigo, estás siempre con nosotros apoyándonos en las redes sociales y eso lo valoramos mucho. Un fuerte abrazo para ti y sé que nos estás viendo. Abigail, nuestro amigo Abigail Bonalde nos dice, saludos desde Venezuela. Soy Abigail Antonio Bonalde Medrano, representante de ABM, Asesores Gerenciales en Seguridad y Salud. Gracias por la invitación y estoy en la ciudad de Puerto Ordaz, estado de Bolívar. Él nos comenta que han formado una fundación sin fines de lucro que han estado apoyando a la gente en pandemia con oxígeno y con varias cosas más que necesitaban los enfermos. ¿Qué opinión, qué mensaje nos puedes dar tú, Pablo, referente a este sentido de colaboración, de humanidad, el sentirnos nuevamente como parte de la familia, mi querido Mira, Pablo? conozco Puerto Ordaz. Esa es una ciudad, es una región bellísima. El estado Bolívar, Guayana, es una región muy poderosa, una región minera donde estaban las principales empresas que desarrollaban aluminio, hierro. Es un centro de producción de oro muy grande. Y también tiene las amenazas de tener por su cercanía a la Amazonia, a Bolívar, a Brasil, esa afluencia de una carga viral importante y de agentes que sin duda alguna afectan la salud de mucha gente. Cuando hay organizaciones que se encargan a ayudar, que se encargan a propiciar el bien por encima de cualquier cosa, nosotros tenemos que apoyar. Y en este caso les digo, en la página web de PROISEC, ustedes pueden también desarrollar el curso como oficiales de bioseguridad sin necesidad de pagar. ¿Ok? Entonces,
más de 14.000 personas se han formado como oficiales de bioseguridad. Y eso es importante que nosotros entendamos que todas estas organizaciones requieren nuestro apoyo. Si en algo podemos ayudar, pues vamos a hacerlo. Los que hemos perdido familiares, yo perdí a mi papá en pandemia. Los que hemos perdido familiares sabemos lo importante que es un tanque de oxígeno, lo importante que es un medicamento a tiempo, y eso nos tiene que llevar a la reflexión. Así que mi respeto para esta organización que desde esta región de Venezuela realiza esa labor por el bien común. Muy bien, mi querido Pablo, agradeciéndote por tu excelente participación, hablando sobre las conclusiones y cuáles son las enseñanzas que nos ha traído esta pandemia COVID-19.